Este es el capítulo número 11 de la serie Restauración Matrimonial y Financiera, en donde vamos a hablar de qué es estar quietos y esperar en alerta. Recuerda que los otros capítulos los encuentras en la descripción y también te recomiendo que empieces en orden viendo el primer capítulo para que tengas un contexto de lo que voy a hablar en este. Voy a dar un contexto hablando de unas ideas que son necesarias tenerlas claras para que puedan ustedes aplicarlas de la manera correcta en cada situación. En especial, esto que voy a decir es muy mal interpretado y por eso las personas no creen o confían que sea parte de una buena solución. Por ejemplo, empecemos con la primera. ¿Qué es estar quieto? Esto es parar de estar volteando de una manera desesperada en soluciones terrenales, soluciones que siguen siendo del plano natural. Otra muy importante es no movernos cuando estamos desesperados, en incertidumbre o con duda. Si no hay paz en la decisión, estar firme en que entonces no la voy a tomar o no la voy a hacer. Lo siguiente, aclarar y calmar mi mente. Esto solo se logra con oración y alabanza. Y mantenernos alerta a la voz de Dios cuando nos dé instrucciones o nos permita ver esa oportunidad que viene de Él. Pues el enemigo también va a aparecer para distraernos o confundirnos. Pero solo en la verdadera intimidad vamos a ser capaces de esperar y distinguir cuál es la voz de Dios. Pues no todas las puertas que se abren son de Dios. Y por último, proceder solo cuando sintamos esa paz del Señor, la cual la vamos a distinguir porque vamos a estar en tranquilidad. Pero también te recomendaría que esta decisión la consultes con tu pareja, que me imagino que también está unida en el ayuno y la oración, o con los hermanos mayores en la fe de tu congregación. Así entre todos vamos a poder confirmar si esto que estamos planeando o sentimos que hay que hacer viene del Señor. Ahora, es muy común que estemos confundiendo la voz del Señor y confirmemos que no es todavía. En ese caso, debemos de esperar y seguir orando. Es muy común que al principio no podamos distinguir cuál es la voz o qué viene de Dios, pero esto no es peor que ser persuadidos por Satanás a caminar en la dirección equivocada. En definitiva, lo mejor que podemos hacer cuando no estamos seguros es no actuar, porque si ya estamos enfrentando un problema grave, seguro que lo podemos hacer peor. Entonces, a primera vista, parece que no dejé ninguna opción más que quedarse quieto esperando y orando, pero el problema es nada que se solucione. Entonces, ahora vamos a hablar de los aspectos bíblicos que soportan que cuando obedecemos y resistimos en oración y sabiduría de Dios, sí va a venir esa respuesta de Dios, sí va a aparecer una solución de parte de Dios. No en el tiempo que lo queremos o lo estamos pidiendo o creemos que tiene que suceder, sino en el tiempo perfecto que solo Dios sabe por qué tuvo que ser en ese momento y no cuando lo pedíamos. Pero eso sí, recuerde que sin fe va a ser imposible creer y esperar en el Señor. Es una negación de la mente nosotros no confiar en Dios o creer que puede hacer cosas sobrenaturales. Eso ya es un problema que está en cada mente, no un problema de que Dios no puede hacer cosas imposibles. En Éxodo 13 encontramos cómo el pueblo de Israel era acompañado por Dios en ese desierto. En el día era una nube que los protegía del sol, les proveía sombra, y en la noche se convertía en un torbellino de fuego que les daba calor y luz. En ese mismo desierto, el Señor a través de Moisés lo hacía golpear una roca y brotaba agua dulce. Además, todas las mañanas ellos recogían un maná del piso que era como unas hojuelas de avena, las cuales podían mezclar de diferentes maneras y producían otros alimentos. En esos 40 años ni la ropa ni el calzado se les dañó. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos una carta de la tranquilidad. Por tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la pena vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros bailáis mucho más que esas aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparos a causa de la ropa? Aprended de los lirios del campo y fijaos cómo crecen. No trabajan, no hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿no habrá mucho más por vosotros? ¡Qué débil es vuestra fe!
Así pues, no os atormenten diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Esas son las cosas que preocupan a los paganos, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará, además, todas esas cosas. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Créame que de todo lo que uno puede encontrar en la Biblia para preguntarse o para responderse si puedo confiar en Dios, eso que está ahí es 100% real. Muchas personas que he conocido han podido confirmar que sí, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor se va a encargar del resto. Punto. No hay y si no, pero y si no. Punto. El Señor lo va a hacer. Pero ahí está el reto. Dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Ya eres justo para poder sentirte que el Señor no va a evitar que falte el pan en tu casa o que tus hijos mendiguen pan. Ese es el reto. Caminar a la justicia y volvernos justos. Y ahí está el proceso en que todos nos vamos a tardar en esa conversión. Por ejemplo, yo hace 13 años, cuando empecé a conocer del Señor, mi amigo pastor pues me explicaba la gran importancia de ser obediente a Dios. Y yo tratando en una manera soberbia de retar el poder de Dios para ver si sí se cumplía, empecé juicioso a orar y a leer la palabra todos los días. Realmente no lo hacía con ese corazón de conocer al Señor, sino como con la intención de si cumplía el rito, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, espero que Dios me pague con el milagro o con las cosas que le estoy pidiendo. Y claro que estaba procediendo en esa soberbia de la carne, donde Dios también no hubiera podido dejarme sin ninguna respuesta o aprovechar, conociendo Él cómo era mi corazón, a hacer algo que realmente me afirmara en su camino. Esa época con Pau, hace 13 años, pasamos los peores momentos financieros de nuestra vida. Yo ya estaba cansado de los clientes que no me pagaban o me robaban, y además de también pedir prestado, y de tanto pedir prestado ya no tenía quien me prestara. Pero también en esa búsqueda de Dios había llegado una convicción del Espíritu Santo de que si yo quería cosas diferentes, tenía que empezar a obrar de una manera diferente. Tenía que empezar a obrar de una manera diferente. Pero también está ese otro lado de que en medio de ese desierto en el que estamos todos, vamos a también conocer al Señor que caminó con los israelitas en ese mismo desierto. Como el Dios de provisión y bendición que ellos tenían, nosotros también contamos con Él. Pero no podemos olvidar que también en el desierto va a estar Satanás tratándonos de confundir y de no creer o confiar que Dios está ahí y que va a hacer algo. Son precisamente esas tentaciones las que nos ofrecen otras alternativas que no tienen nada que ver con Dios, pero que pueden solucionar el problema. Pero a la misma vez, también esas opciones nos pueden traer una solución temporal, pero a la final agrandar el problema y sentirnos más preocupados y desolados. Entonces, nosotros en esa época tuvimos 3 días donde solo teníamos para comer arroz y arvejas. Y recuerdo que salgo yo con mi hija, que apenas tenía como 2 añitos, a la panadería a comprarle un huevito para su desayuno. Y cuando estoy en la panadería, la niña me señala unos buñuelos, pero a mí no me alcanzaba para eso y me daba mucha pena pedir que me regalaran uno. Y eso pues también obviamente me dolió como padre no poder darle un buñuelo a mi hija. No se iba a morir por eso, pero tampoco tenía para darle un buñuelo. Bueno, en el camino a la casa yo me fui planeando y pensando realmente cómo iba a robar, dado que todo lo que estaba haciendo me salía mal y no sabía qué más hacer. Me sentía muy tentado por Satanás a cruzar esa línea de que si por las buenas no lo puedo solucionar, voy a tener que arreglarlo a las malas. En otra ocasión tenía que ir a mercar y Pau me pidió que si me llegaba a alcanzar, que si podía traer unas arepitas y queso. Y pues con lo que llevaba, merqué todo lo exacto y no me quedó ni para las arepas ni para el queso. Cuando termino de pagar y estoy guardando los productos en el maletín que llevaba, había una mesita y cuando yo terminé de guardar todo, quedó una bolsa en la cual había unas arepas y un queso. Y yo en ese momento escuché una fuerte voz que me dijo, tómalas. Y sí, las cogí y se las llevé al cajero y le dije, mira, esto se le quedó a alguien. Claro que era la voz de Satanás tentándome a tomar algo que no me pertenecía.
Es más, hasta me argumentó que pues si yo no las cogía, a la final otra persona también las iba a encontrar, las iba a tomar y se las iba a quedar. Cualquiera se hubiera podido encontrar eso y quedárselas. Por eso les digo, si no estamos sintonizados con la voz de Dios, va a ser fácil que nuestra necesidad funcione como un deslizador que nos haga caer en la tentación de Satanás al hacernos confusa la voz de Dios. La mayor prueba de esos 3 días fue cuando al tercer día que ya nos habíamos agotado el arroz y las arvejas, ya no había con qué darle desayuno a la niña al día siguiente. Ya se estaba oscureciendo y Pau viene y me dice, mañana no hay con qué darle de comer a la niña. Bueno, pues Pau, ¿qué más vamos a hacer? Todos estos 3 días hemos estado orando y orando y orando y orando. Yo sé que también las finanzas de la casa están hechas miércoles por mi culpa, por mi desobediencia, por mis malas administraciones. Pero si por eso mañana mi hija va a amanecer sin tener que comer, porque es un castigo de Dios, el cual viene sobre mí y también sobre ella, listo, no es el Dios que quiero sobre mi vida. Me parece injusto que por culpa de lo que he hecho, ella tenga que pagar. Y en ese momento me sentí desesperado, acorralado, pero también había algo en mi corazón, no sé si era soberbia, si era falta de fe, si era el Espíritu del Señor, que yo me puse a ver televisión y me olvidé del tema. Realmente siento que ahí se lo solté a Dios. Y yo estoy viendo la televisión cuando suena el pito del carro de mi papá. Eran las 8 de la noche, me asomé a ver qué es lo que pasaba. Y sí, era mi papá que me decía que bajara. Cuando yo bajo, él me dice, mira, lo que pasa es que vengo muy cansado, con mucho sueño, y me compré un café y unas galletas, las cuales vienen en una de esas bolsas. Porfa, déjalas aparte y cógete el resto. Entonces voy y busco las galletas y el café, las saco apartes y el resto eran como unas 14 bolsas grandes llenas de comida. Entonces empiezo a bajarlas y mi papá me empieza a contar la historia de lo que pasó. Mi papá me cuenta que él estaba en una empresa trabajando y esperando que un cliente llegara por algo que le pidió. Él estaba, digamos, aquí en el punto A, en su empresa. Y resulta que ese cliente pues nunca llegó y él lo esperó casi hasta las 7 de la noche y de allí salió para su casa que quedaba en el punto B. Pero resulta que en esa diagonal para llegar del A al B, en esa época en mi ciudad habían cerrado varias de las rutas que permitían irse en recta y esto le había hecho cambiar su dirección para encontrar la manera de llegar de otra manera al punto B. Y saliendo de allí de la empresa para buscar otra alternativa para llegar a su casa, llegó a una tienda de comida donde él se acordó que no tenía en su casa ni café ni galletas, entonces se bajó para comprarlas. Pero cuando llegó a esa tienda, dice que habían unas niñas vestidas muy bonitas, con bombitas, pintadas la carita, habían como payasitos, música, y le dijeron, bienvenido al mega trasnochón. Toda la tienda está en promoción. Entonces mi papá cogió un carrito de esos de mercado y se fue caminando y pues veía que, por ejemplo, la libra de papa estaba baratísima. Cogió una bolsa grande y la llenó de papas. Que por comprar una bolsa de leche podía llevar 2 más. Que por comprar unos yogures podía llevar el queso. Que si compraba arroz le daban también el azúcar. Se fue echando en ese carro cuánta promoción le estaban anunciando. Y cuando él terminó y llegó al cajero, haciendo un cálculo de lo que iba a pagar, él decía, aquí hay comida como para un mes, como para una familia de 5 personas. Cuando él terminó de coger todas las promociones y se acercó al cajero, el carro iba lleno, al tope. Y se quedó pensando mi papá, ¿cuánto puede costar ese carro lleno de comida? Digamos que todo ese carro lleno de comida podía costar 500 pesos. Y cuando pagó en la caja, solamente pagó 80 pesos. Y mi papá se subió contento al carro con toda esa comida. Ya iba a arrancar de nuevo a recuperar la ruta para llegar a su casa. Y en ese semáforo, él se acuerda que como había acabado de divorciarse de mi mamá, en la casa a él no le había quedado la nevera le quedó a mi mamá. Entonces él dijo, ¿dónde voy a guardar la carne, el pollo, las salchichas, todas esas cosas que se me van a dañar? ¿A quién se las regalo por aquí? Él dice que no vio a nadie en el camino, pero cuando el semáforo cambió y él iba a arrancar para seguir a su casa, se acordó que ahí siguiendo derecho llegaba a mi casa. Entonces él dijo, voy a parar donde Andrés y le voy a regalar todo lo que no me puedo llevar y ahí sigo para allá. Pero ya cuando llegó a mi casa realmente la pereza le pudo y me dijo, quédate con todo y déjame nada más el café y las galletas. Y bueno, mi papá se fue y subo yo con las últimas 2 bolsas de comida a mi apartamento. Pau estaba allá afuera y me pregunta,
¿qué es todo esto? Y yo también le respondo a ella con otra pregunta. ¿Tú le dijiste a alguien que no teníamos nada para comer? Me dice ella que a nadie le había contado nada. Y yo le respondo que yo tampoco le comenté a nadie nada. En ese momento nos agarramos de las manos y empezamos a saltar como dos niños felices. No comprendíamos lo que había sucedido, cómo solo sabíamos que teníamos como 14 bolsas de comida llenas de todo lo que uno quisiera tener en su casa. Todo, todo, desde cosas de aseo, de cosas para lonchera, cosas para comer en las medias tardes, huevos, carne, todo venía allí. Y en ese momento de esa alegría, escucho la voz de Dios que me dice, yo te amo tanto a ti que me has ofendido, como amo a esa niña que nunca me ha ofendido. Entendí que el Señor me estaba buscando era para salvarme, no para condenarme, no para castigarme. Entendí que lo que Él quería realmente es que yo me dejara amar de Él. Ese testimonio cambió significativamente mi vida para creer mucho más en Dios. Y en el caso de que no te hayas visto la serie en orden como te lo dije, en el capítulo anterior cuento cómo también el milagro de mi hija que nació con un huequito en un riñón y el Señor también la sanó de algo que la tenían que operar y también iba a tener que estar tomándose un medicamento el resto de su vida. Y cómo también el Señor escuchó nuestras oraciones y nos ayudó y eso nunca pasó. Te recomiendo en serio que veas el anterior capítulo. Pero bueno, este testimonio que les estoy contando tiene cosas muy importantes para analizar que espero en el poder de Cristo a tu mente, a tu corazón, le esté hablando esto para cambiar, para abrir tu mente, para que se derriben argumentos que están bloqueando tu fe en confiar de una manera más poderosa en Dios. El primero de estos es, Dios siempre nos está hablando. Somos nosotros los que no lo logramos escuchar por la falta de la intimidad haciendo el hola, orando, leyendo y alabando sagrado todos los días. En esa falta de esa intimidad es que se nos hace difícil, imposible, ¿qué está diciendo Dios? 2. Los desiertos son un ambiente hostil comparados con la comodidad, pero al no tener nada que favorezca nuestra supervivencia, es ese el espacio perfecto para depender totalmente de Dios. 3. Empezar a confiar en Dios es una decisión personal. Esa decisión empieza cuando tú de corazón le dices a Dios, te entrego mi vida y haz con ella lo que tú quieras. Esa entrega y la intimidad diaria con Dios, orando, leyendo y alabando, rompen el ciclo que sea. 4. Mi padre era un creyente de Dios, pero él no tenía ninguna comunión ni ninguna obediencia. Aún así, Dios lo pudo usar a él para a través de él bendecirme a mí. Y si nos ponemos a analizar toda esa logística casual que usó Dios desde el punto en que mi papá estaba en su empresa quedándose hasta tarde, no pudo llegar en línea recta, sino que le tocó desviarse, pasa por un centro comercial, me compra la comida que yo necesitaba y ahí sí se pudo ir para su casa. ¿Cómo el Señor aprovechó todas estas casualidades para poder darnos a Pau y a mí una respuesta a esas oraciones que tan urgentemente necesitábamos que Dios hiciera algo? 5. Una de las revelaciones más grandes que he tenido en mi vida con todo esto que les estoy contando es que el Señor no nos está pidiendo nada para Él amarnos. Al contrario, todo lo está haciendo para decirnos que nos dejemos amar de Él. Esos 5 aspectos, importante que los repases. Chévere si los copias en alguna hoja y los pegues en donde te los puedas estar recordando. A veces de esa manera acostumbras a tu mente a pensar más en el Señor que en tus problemas. Pero recuerden que está esa otra barrera, ¿no? Donde uno dice, pero es que yo tampoco me puedo quedar solamente orando. Pero hay que entender que es en el orgullo y la autosuficiencia que yo no quiero creer 100% que en Cristo todo lo puedo. Porque siempre estoy argumentándome que hay algo que yo tengo que hacer en mis fuerzas en el plano terrenal. Algo sin consultárselo a Dios o sin dirección de Dios. Pero ahí es donde entra la importancia de confiar en Dios. Mira, en la oración vas a poder filtrar la voz que es de Dios y la que es de Satanás. En la oración vas a poder esperar el momento correcto para actuar. En la oración vas a poder darte cuenta que esas cosas que están como frenando, como que estás a la espera de una firma para que te aprueben algo, o que alguien llegue de viaje, o una llamada, y nada que entra, nada que sucede,
En la oración vas a poder tener la paz y hacer algo como una alternativa mientras que eso sucede, sin empeorar el problema o tomar una peor decisión. En esa oración también está que si esa alternativa no está en nuestras manos, yo pueda descansar que ya eso es problema de Dios. Porque lo que es imposible para mí, para Dios puede ser posible. En la oración vamos a evitar venderle el alma a Satanás para arreglar un problema. Muchas veces terminamos pidiendo prestado y metidos en deudas con usureros o vendiendo cosas que necesitamos a personas que se van a aprovechar de nuestra necesidad. En la oración vamos a evitar hacer un hueco más grande que el que ya tenemos. Estos mismos consejos que yo he hecho en toda esta serie, se los contaba a alguien que para mí era mi mejor amigo, una persona muy especial. Él tenía como unas finanzas totalmente malditas. Siempre estaba pegado, viendo plata, alcanzado en deudas, todo le salía mal. Y siempre yo era hablándole de Dios y todo lo que podía hacer. Y me acuerdo que una vez caminando, él como molesto a que yo siempre repetía lo mismo, me respondió como de mala gana diciéndome, mira Andrés, yo no me puedo poner a esperar a ver que Dios toque mi puerta para darme plata. Y en ese momento que está terminando la frase, en el piso miramos a la vez y nos encontramos una cadena de oro. La recogimos, nos quedamos como mirándola y soltamos como una risa irónica de creer como que es una respuesta de Dios. Precisamente cuando veníamos hablando de que nada iba a aparecer de la nada, encontrarnos una cadena de oro. Y bueno, de tanto él escucharme y como viendo esas cosas, se dispuso un poco más a buscar al Señor. Apareció una persona en la vida de ese amigo que Dios puso en su corazón un dinero para que le ayudara a pagar todas las deudas que tenía. Y con ese mismo amigo ha podido conseguir un trabajo que le ha dado el sustento hasta el día de hoy. Obviamente cuando se mete en problemas pues busca a Dios y cuando otra vez se le han solucionado pues se aleja de Dios. Bueno, tengo fe que algún día ese ciclo se acabe. Yo creo que por ahora lo que te queda es orar y orar y orar para creer esto que te he contado y que ya sea el Señor que te hable y te dé dirección. Por ahora, si vos querés dejarnos un comentario, compartir este material, darnos un me gusta o una ofrenda, para nosotros va a ser de mucha bendición. Y acuérdate que ahí también puedes pedir una consejería si la necesitas. Dios te bendiga.